De nuevo, qué bien va la tarde. Voy a emular un poco a Elías, que lo hace siempre tan bien cuando coge el micrófono. No sé si estoy a su altura, pero qué bien va la tarde. Desde luego no os podéis imaginar qué panorama hay desde aquí, con todas estas botellas de champán, que esto va a ser una delicia. Vamos a tener esta charla inicial primero para presentarnos todo esto con un cadreitano a quien todos conocéis, José Lorente, y que va haciendo conocidas estas marcas y estos champán por muchísimas partes. Él nos va a contar. Me dice que acaba de llegar de Motril nada menos, tierra de buen vino y de buenos cavas. Bueno, pues vamos a empezar esta charla y después tendremos la degustación. Un fuerte aplauso para José y para Jorge, que está por ahí también ayudando a su tío. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, ¿se oye bien? Sí. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento el haberme invitado a este acto, que para mí es un placer estar en mi pueblo y delante de tanta gente conocida. Quizá los más jóvenes no me conozcan, pero ya Jesús me ha presentado. Y quizá los más jóvenes quizá me ubiquen mejor si digo que soy el padre de Roberto. A Roberto todos los jóvenes lo conocen aquí en el pueblo, ¿no? Como digo, es un placer atender a esta llamada del Ayuntamiento, y se da una circunstancia que cuando justo 2 días antes de que mi sobrino Jorge me avisase para este acto, había leído yo en una revista del sector que en el Casino de Madrid se había celebrado el pasado 15 de noviembre del mes pasado un evento de una prestigiosa casa de champán presentando su producto para los madrileños, y decían que nada más y nada menos que en el Casino de Madrid. Cuando 2 días después me llama Jorge para este evento, digo, hombre, pues en Cadreita no vamos a hacer menos, no lo vamos a hacer en Madrid, pero lo vamos a hacer en Cadreita, ¿no? Y nada menos que en el casino también. Y también con una prestigiosa casa de champán como es J.M. Govillar, no tan conocido como otras muchas casas que hay en el mercado, pero no por ello de menos calidad, ¿no? Yo no les voy a cansar mucho con la charla, entre otras cosas, porque agradezco que haya micrófono, porque llevo desde el sábado pasado con una faringitis muy fuerte, y justo ayer es cuando he empezado a recuperar un poco la voz. Entonces, sin micrófono hubiese sido difícil haberme hecho entender entre todas las personas del fondo, ¿no? Como bien dice Jesús, acabo de llegar de Motril, estuve el viernes de la semana pasada, y bueno, pues mi negocio este del champán, nosotros tenemos la importadora de champán desde septiembre del año pasado, justo ahora hace un año, pero como muchos de vosotros conoceréis, mi negocio principal es cuando yo dejé el banco hace 25 años, yo trabajaba en el Banco Popular. Cuando dejé el banco yo monté una empresa de tapones de corcho para botellas de vino. Estamos ubicados aquí en Cirauqui, al lado de Puente la Reina, y ese es mi negocio principal desde hace 25 años. Pero siempre he querido tener, siempre he tenido inquietudes y he querido tener algunas otras cosas, y esto del champán pues siempre me atraía mucho, porque es un producto totalmente distinto, es un producto que tiene glamour, que está relacionado con la fiesta, con la fortuna, con los dineros, con todo. Y bueno, por un lado me gustaba, y siempre que podía mis posibilidades tomaba algo de champán, y cuando llegó a mis manos una botella de esta bodega me pareció que era algo extraordinario. Entonces tomé contacto con ellos y efectivamente ha sido todo un éxito. Ha costado introducirlo, está costando de alguna forma introducirlo, porque los tiempos son complicados, pero cuando el producto acompaña las cosas son más fáciles, ¿no? Dentro de toda la variedad de producto, dentro de toda la gama que estamos viendo aquí en el banner que hemos presentado, hoy tenemos a bien presentar, porque me había dicho mi sobrino Jorge que en este acto solamente iba a haber mujeres. Entonces para mí me pareció que Jorge, o una de dos, o le hacen falta gafas, no le habían informado muy mal, ¿no? Porque yo veo aquí un porcentaje importante de hombres, ¿no? También decir que agradezco el que haya hombres, porque dar una charla para 100 mujeres, la verdad que impone mucho. En muy pocas ocasiones me he visto delante de este evento con todo mujeres, y la verdad que impresiona. Impresiona sobre todo porque tienen una mayor facilidad de analizar las cosas, tanto para la crítica como para la definición en profundidad de las cosas, ¿no?
Entonces hay que poner mucho más atención cuando se habla para mujeres, porque vas a salir trasquilado casi sí o sí, ¿no? Que si has hablado bien, que si has hablado mal, que si está gordo, que fíjate, y además siendo del pueblo, porque cuando eres de fuera, bueno, pues las cosas son distintas, ¿no? Pero bueno, esto es un paréntesis, que tampoco creo que voy a salir mal en mi pueblo, ¿no? Me conocéis todos, creo que estamos en un evento bonito, que me parece que celebrar en un pueblo como Cadreita una semana de la cultura, con el programa que he visto que tenéis, os tengo que felicitar, porque no en todos los sitios se celebra una semana de cultura tan completa como la que aquí estoy viendo, y por tanto es de felicitar. Me imagino que al ayuntamiento, que habrá tenido a bien preparar todo esto, y a todos vosotros que asistís con gran atención a estas cosas, que evidentemente, de no ser por alguien que se ocupa y se preocupa de traer las cosas al pueblo, pues entonces no sería posible estar presente en estas cosas, ¿no? Es curioso la potencia de voz que tienen los pequeños sin necesitar micrófono, ¿verdad? Bien, entonces entrando en materia, vamos a hacer... voy a hablar solo un poco de lo que es champán, porque no quiero cansaros mucho, y tampoco vamos a hacer lo que es una cata clásica cuando estás con profesionales haciendo una cata, porque todo eso ni estamos preparados todos nosotros para llegar a ese nivel de profesionalidad de cata. Y también yo muchas veces digo, aunque estoy con profesionales haciendo una cata de vino o de champán, también digo que muchas veces en esos eventos de la cata se dicen muchas cosas que yo difícilmente acabo de encontrar en un vino o en un champán, cuando mueven la copa con tanta expresión y hablan de que le perciben en el olor y le perciben en el sabor tantas cosas, como dicen, a café, a tostado, a torrefacto, a mantequilla, a yogur, a tantas y tantas cosas. Yo la verdad que tan solo llego a alcanzar que me gusta o no me gusta, ¿no? Lo demás, bueno, pues lo dejamos para profesionales y está bien, porque también es cierto que con esa profesionalidad alcanzan a hacer un producto inmejorable y cada día insuperable, ¿no? Tanto en vino como en champán, ¿no? Entonces lo que digo, vamos a hacer, primero yo les voy a decir una pequeña descripción del champán. Posteriormente sí que me gustaría abrir un intervalo de preguntas, porque creo que hacemos las charlas mucho más enriquecedoras cuando las preguntas vienen del público, porque yo no puedo saber las inquietudes que todos vosotros podáis tener o que algunos de vosotros podáis tener, ¿no? En este tipo de actos es curioso porque yo siempre observo, tanto como cuando voy a dar conferencias como cuando voy a estar presente en alguna de ellas, siempre observo, no sé por qué razón, y aquí en el pueblo pues ocurre un tanto parecido, estoy observando, que la mayor parte del público siempre se pone lejos, ¿no? Y esto me hace pensar a mí que va a haber pocas preguntas, porque generalmente las personas que van a preguntar siempre se ponen cerca. ¿Por qué? Porque cuando alguien de atrás pregunta se siente mucha vergüenza, porque todos miran para atrás a ver quién es el que ha preguntado, ¿no? Por tanto, yo cuando asisto a una conferencia, que casi siempre pregunto, pues me pongo adelante, para que nadie vea quién pregunto, y todos de atrás están asomando la cabeza a ver quién es aquel que habla, ¿no? Esto se repite en todos los sitios. Espero que aunque haya más gente sentada atrás, este no sea el motivo para no hacer preguntas, que a mí me encantaría hacer preguntas, y yo desde luego, si las sé responder, con mucho gusto os respondería, ¿no? Entonces, después de esta presentación mía, como digo, después de escuchar y responder a las preguntas que vosotros hagáis, haremos una degustación de champán, como digo, de la Casa J.M. Gobillar, pero de un tipo de champán muy especial, que se llama, la marca dentro de la Casa Gobillar se llama Marilyn Monroe. ¿Por qué Marilyn Monroe? Porque el año pasado, el año 2012, fue el 50 aniversario del fallecimiento, de la muerte de Marilyn Monroe. A partir de ese momento, comprar los derechos de imagen son mucho más económicos, porque hasta entonces comprar los derechos de un mito como era Marilyn Monroe era inalcanzable, ¿no? Solicitan mucho dinero por ello, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los 50 aniversarios, esa cuota baja, y la Casa Gobillar compró esos derechos de explotación de la marca para Europa, y este es el motivo por el cual han hecho una edición especial de 350.000 botellas para Europa. Con lo cual, para mí es un placer importante no solo hablar en mi pueblo aquí para vosotros, sino traeros la oportunidad de probar un champán
que solamente 350.000 botellas van a ser repartidas entre Europa, con lo cual es un placer muy grande para mí daros esta oportunidad. Después hablaremos un poco de cómo hay que descorchar una botella. Bueno, como a mí siempre me gusta decir que son consejos para hacerlo bien, después cada uno hace como quiere y como le da la gana, ¿no? Pero empezamos un poco en materia, champán. ¿Por qué champán, la palabra champán, y no patatas, chorizo, espárragos o cualquier otra cosa? Pues esto procede nada más y nada menos por la región donde se cría la uva que se produce el champán, ¿no? De la misma forma que el Rioja es Rioja porque se produce en la región de Rioja, el champán es champán porque se produce en la región de Champán. La región de Champán está un poco al nordeste de París, a 150 kilómetros de París. La capital del champán la capital política es Reims, una ciudad muy bonita donde tiene la catedral que antiguamente se coronaban los reyes de Francia, y la capital, digamos, financiera del champán es Epernay, una ciudad antigua muy bonita, y entre Epernay y Reims está un pueblo pequeño muy bonito que se llama Auvillers. En este pueblecito de Auvillers es donde se ubica la bodega nuestra de J.M. Gobillard. Se da la circunstancia que en la ciudad de Gobillard, en el pueblo de Gobillard, está la abadía de Dom Perignon, donde el monje benedictino de Dom Perignon desarrolló lo que es el champán tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, el champán, o digamos el vino espumoso, las uvas que producían un vino espumoso, están en vigor desde el siglo III después de Cristo, o sea que ya han pasado ya 1700 años en que se hacía de alguna manera champán o un vino con espuma, ¿no? Con burbuja, ¿no? Fue Dom Perignon, como digo, en el siglo XVII, cuando intentó, dice la historia, que intentó eliminar la burbuja de ese vino, porque en principio le resultaba un poco incómodo beber un vino que tuviese burbuja, ¿no? Entonces, en ese proceso que el hombre hizo, que el monje hizo, de tratar de eliminar la burbuja, lo que consiguió fue hacer una burbuja mucho más fina, mucho más agradable. A partir de ese momento, este monje, que tenía muy buena relación con la corte francesa, fue quien dijo a la familia Ruinart lo que había conseguido. La familia Ruinart es una empresa adinerada, una familia adinerada de Francia desde el siglo XVII, que vieron que era un producto fantástico para poder industrializarlo, para poder empezarlo a elaborar, y es por eso que algunas veces veráis en algunas vinotecas un champán que se llama Ruinart, un champán muy bueno, de un precio elevado, y que de alguna manera fue la primera empresa de champán en elaborar comercialmente el champán tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Después de ahí pasó a la familia viuda de Quicot, y a partir de ahí fueron los alemanes, familias alemanas, como Kurz, como Diez, y algunas otras familias alemanas más que se acercaron a Francia ante este evento y que empezaron a hacer plantaciones de uva para champán y a elaborar, a hacer sus cavas para elaborar el champán. Con el paso del tiempo ha ocurrido lo mismo con el vino, han ido mejorando las castas, como se llama, y han ido haciendo lo que hoy conocemos como el producto champán, ¿no? Para elaborar el champán se necesitan 3 uvas, que son la Chardonnay fundamentalmente, la Pinot Noir y la Pinot Meunier. Son 2 uvas negras y una uva blanca. A diferencia que con el cava, aquí no estamos para decir que es mejor el champán y el cava, hay a quien le guste más el cava y a quien le guste más el champán, o hay a quien le guste el champán y por una cuestión económica pues tenga que beber cava. Yo, por ejemplo, soy uno de estos que he bebido a lo largo de mi vida más cava que champán. Afortunadamente ahora bebo más champán que cava, pero hay cavas también muy buenas, ¿no? Pero esto es como cuando se hace la discusión de qué es mejor, un vino de Rioja o un vino de Ribera. Pues hay a quien le gusta más un Rioja y a quien le gusta más un Ribera, ¿no? Con el cava y el champán ocurre lo mismo, ¿no? Existe una gran diferencia, fundamentalmente las uvas, ¿no? Son 3 uvas distintas. Para hacer el cava las 3 uvas son blancas y por tanto el mosto es blanco. Para hacer el champán, como digo, hay una uva blanca y 2 uvas negras, y entonces os preguntaréis, ¿y por qué siendo uvas negras el caldo es blanco, ¿no? Pues ni más ni menos que es producto de un proceso de prensado
que se llama progresivo. Para hacer el champán, así como con el vino, se hace todo el prensado de una sola vez y se obtiene un rendimiento entre el 72-75% del prensado de la uva, es decir, de cada 100 kilos de uva aproximadamente se extraen 72-75 litros de vino, aunque después con las limpiezas que se le hace, con las trasigas y todo, se puede quedar en el 68-70% aproximadamente de rendimiento. En el champán no ocurre esto. En el champán se hace el prensado, como digo, progresivo, se hace en 3 veces. El primer rendimiento el primer prensado es el que sale para champán, se entiende, de máxima calidad. El segundo se empieza a ver hasta cuando el color empieza a ponerse pardo, es decir, empieza a coger un color de tono más marrón. Y el tercer prensado es el que ya se utiliza o para champán de segundas calidades o directamente va para vino, ¿no? El rendimiento en el champán es aproximadamente de un 45 a un 55%, por tanto es mucho menos. ¿Por qué el champán es más caro que el cava? Primero es porque un kilo de uva de champán está entre 6 y 8 euros el kilo, y creo que este año un kilo de uva de cava me parece que ha estado en torno a 0,40 o 0,60 euros el kilo, con lo cual hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, como decía al principio, Dom Perignon es el culpable un poco, afortunadamente, de que estemos hoy bebiendo champán, porque no solo desarrolló la burbuja del champán, mejorando la burbuja del champán, sino que también hizo que evolucionase la botella de vidrio. Entonces, antes de él, la botella de vidrio era artesanal, era a través de soplado, pero fundamentalmente los envases que se producían eran o de pellejo de piel, o bien eran envases de barro, ¿no? Cuando se ponía en botellas de cristal, las botellas eran muy regulares, porque al hacer el soplado, lógicamente la forma de la botella no tiene la misma composición a lo largo de todo su cuerpo, y por tanto con el gas que tiene el champán, las botellas se explotaban con facilidad. De ahí es donde después una empresa de vidrio mecanizó su proceso de elaboración de una botella y se llegó a hacer el desarrollo de la botella tal cual la conocemos hoy, ¿no? Perfecta y de doble fondo, que se llama, porque es un vidrio. Cuando veáis una botella de champán o de cava que ya se queda vacía, veáis que pesa mucho más que una botella de vino. Esto es porque una botella de vino tiene 0 bares de presión y una botella de champán tiene más o menos 6 kilos y medio de presión. Por tanto, se necesita que sea potente y que sea fuerte, porque si no, reventaría y explotaría, ¿no? Otra de las diferencias importantes que hay entre el cava y el champán es su clima, ¿no? El clima donde se produce el champán es un clima continental, un clima frío. En invierno puede alcanzar hasta 12-14 grados bajo cero de temperatura. La temperatura media a lo largo de todo el año viene a ser entre 11-12 grados en positivo. Y en la región donde se cultiva el cava, aquí en Cataluña, pues la temperatura es un clima mediterráneo, por tanto es mucho más suave, mucho más cálido, ¿no? La forma de conquistar, de superar estos procesos de helada en la zona de champán se produce, como aquí ocurre también parecido en la zona de Ribera de Duero. Hay alguna zona de Ribera de Duero donde todos los años en mayo les caen unas heladas muy fuertes y tienen unas pérdidas importantes de uva, ¿no? Entonces el proceso que utilizan son varios, ¿no? Uno a través de una nebulización de agua, de tal manera que el agua está a 14 grados más o menos cuando vienen de un pozo y aguanta más el bajar a 4 o 5 bajo cero para producirse la helada, ¿no? Y otra es la que utilizan esta gente en champán, con unos botes de hoja de lata, de estos de aceitunas de 5 kilos o de aceite de 5 kilos, se llenan de parafina, se pone una mecha en el centro y se pone en las líneas de las viñas, ¿no? Entonces se produce un calor y se produce un humo, que es lo que atempera un poco toda la zona de la masa foránea, de la masa vegetal de la cepa, y esto hace que no se produzcan heladas. En el momento que una noche a alguien se le olvide hacer esta operación, cuando vuelva a la mañana siguiente os podéis imaginar que con 12, 14, 15 bajo ceros, pues la helada les ha hecho un agujero tremendo en su cosecha, ¿no? Entonces estas son algunas de las diferencias importantes que existen entre el cava y el champán. Por eso nunca un cava podrá llegar
a ser un champán, porque el clima es diferente, ¿no? No es lo mismo el clima que tenemos aquí que el clima que tienen en Canarias. Los productos que se cultivan en Canarias, como decía Jesús, yo vengo de Motril. En Motril, disculpa que te corrijan, vino sí que hay, pero cava no hay. Motril está en Granada, aunque está en la costa. Y Motril pertenece, junto con Almuñécar y Salobreña, pertenece a un microclima tropical que tenemos aquí en la península ibérica, y donde se produce chirimoya, se produce aguacate, se produce mango y se producen estas frutas tropicales. Cosa que aquí, en un clima más duro, pues lógicamente no podemos producir nada de esto, ¿no? Y es curioso cómo en un clima en una distancia de tiempo tan corto, como es de Motril aquí, cómo puede haber tanta diferencia en un clima y cómo puede haber tanta diferencia en cultivos, ¿no? Bien, no sé cómo vamos de tiempo, porque me ha dicho Jesús que teníamos como una hora, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más os puedo decir yo de... Bueno, decir también que la región de Champagne tiene aproximadamente una extensión de 35.000 hectáreas de viñedo. No es muy grande, alguno me corregirá aquí, me parece que estoy viendo allí a Ángel Ría, me vas a perdonar que de lejos veo poco, y él tendrá mejores datos que yo. Me parece que en Navarra, ahora no sé, porque se han producido bastante arranques en estas últimas fechas, y ahora mismo no sé cuánto estará, pero me parece que hasta hace poco había 17 o 19.000 hectáreas de viñedo, ¿no? Por tanto, la región de Champagne, si tiene 35.000, está más o menos en el doble. En la región de Champagne hay diferentes clasificaciones. Todo es denominación de origen champán, pero dentro de la denominación de origen champán está la denominación de Grandes Club y Premier Club. Para pertenecer a Grandes Club o Premier Club son zonas muy determinadas donde la calidad y la variedad de la uva, la calidad sobre todo, está muy contrastada, que es de primera calidad, ¿no? Si no, difícilmente puede ser de pertenecer a un Gran Club o a un Premier Club. El champán que vamos a probar hoy, aparte de ser, como decía yo, de la edición especial de Marilyn Monroe, es un cuvée de Premier Club, con lo cual esto lo hace todavía que sea un champán de mucha mejor calidad que lo que es un champán tradicional, ¿no? En la elaboración del champán, es curioso, fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo profundicé un poco en este mundo del champán, y cuando fui a la bodega allí a Francia y empezamos a conocer un poco más profundamente. Yo conocía bien lo que era el vino, de hecho tengo viñedos en la isla de Tenerife y una bodega allí, y por tanto, aparte de mi negocio Tapones de Corcho, tengo conocimientos de primera mano de lo que es una bodega, porque como digo, tengo viñedos y bodega, ¿no? Pero cuando yo conocí el champán, hubo muchas cosas que me llamaron la atención del champán. No solamente, la primera cosa que me llamaba la atención era cómo es posible que de una uva negra saliese un mosto blanco, ¿no? Bueno, ya os he explicado un poco por qué es este motivo. El enólogo tiene que estar constantemente vigilante de la prensa para que cuando el tono del mosto blanco que está saliendo empieza a pardear, cambiar la salida para otro depósito, ¿no? Esto resulta muy curioso, ¿no? Otra de las cosas que resulta muy curioso es que cuando una bodega elabora un champán de Premier Club, nunca ese vino es de una sola añada. Normalmente se le añade un 30% aproximadamente, todo esto va en función de la calidad que el enólogo y el propietario de la bodega quieran conseguir, pero generalmente se le aplica entre un 25 y un 35% del champán de la cosecha anterior. Es decir, nunca se embotella todo el champán de una sola cosecha, sino que el propietario de la bodega, de acuerdo con el enólogo, va definiendo qué cantidad de champán deja en un depósito para mezclarlo para el año siguiente. Como digo, generalmente cuando un vino es Premier Club, tiene entre un 25, un 30 o hasta un 35 de cosechas anteriores. ¿Por qué ocurre esto? Por una razón muy sencilla. Es ni más ni menos que para equilibrar siempre la misma calidad del champán. ¿Por qué? En el vino ocurre igual. El vino no se mezcla de años anteriores, eso no está permitido, pero de alguna forma el enólogo decide llevar a crianza o a reserva o a un vino joven un vino determinado en función de la calidad que a él le parece que ese vino o esa uva va a resistir o va a aguantar en una botella. Aquí este proceso lo cubren, como digo, aplicando un porcentaje de año anterior.
Esto es muy curioso porque ahí nos da una idea de en qué condiciones y en qué calidades tiene que estar el producto para que ese producto no se oxide, no se pardee el color y no pierda calidad. No solamente no pierde calidad, sino que hace que la calidad de ese año mejore y se estabilice, sea uniforme, ¿no? Esto es cuando son Premier Cru. Cuando son champán normales no es así, tan solo puede llevar del año anterior un 10%, un 12% nada más. Pero cuando hablamos de milésime, que es la botella que hoy vamos a sortear, entre todos vosotros, creo que mi sobrino Jorge habrá repartido ya los números por ahí. Vamos a sortear una botella de la calidad top de la bodega, que es un milésime. En este caso es del año 2007. ¿Cierto? Cuando es un milésime, cuando hablamos de un vino milésime, no todos los años las bodegas de champán sacan milésimes. Solamente tienen milésimes cuando el enólogo considera que la calidad de la uva es propia para que resista al menos 6-7 años en una botella. Un champán, cuando vemos un champán milésime, normalmente el precio evidentemente es mucho más elevado que un champán normal, evidentemente que sí, que lo es mucho más elevado. ¿Y por qué es más elevado? Porque el proceso de elaboración es totalmente distinto. En este caso no tiene champán de años anteriores, es solamente el champán del año, de ese año. Es decir, en este caso, el señor Terry de Bodegas Gobillar decidiría junto con su enólogo que el champán del año 2007 tenía una calidad suficiente para hacerlo milésime, y por tanto fue el 2007 cuando salió. Por el contrario, el 2005 no tuvieron milésime. No todas las bodegas tienen todos los años milésimes, porque esto va en función de la calidad de la uva como digo, ¿no? En ese caso, el milésime es solamente cosecha de ese año. Se hace la fermentación como todos en botella, luego se tiene 3 años en barrica, luego se tiene 2 años más en botella, y solo es a partir del 5º año cuando se embotella y sale a comercializarse. Por eso se llama milésime, porque al menos tiene ya unos años de elaboración, ¿no? Como curiosidad, y diferencia del champán con el vino, diremos que el champán, una vez que el enólogo considera que va a empezar la fermentación, se mete en botella, pero nunca se tapa con el tapón. Por favor, si no les importa, en el fondo pueden bajar un poquito el tono, que es que estoy bastante fastidiado con la garganta y tendría que gritar un poquito más. Gracias. Entonces, como digo, cuando el enólogo y la bodega considera que el vino ya va a empezar la fermentación, se mete en la botella y no se tapa como con el tapón de corcho como lo conocemos, se tapa con una chapa, como si fuese una Coca-Cola o un refresco cualquiera, con una chapa de chapa, y entonces se mantiene así, se le añaden unas levaduras para convertir el azúcar, matar las levaduras propias que tienen las levaduras malas y el azúcar que tiene el vino, el mosto, y convertirlo en alcohol. Entonces las botellas se le pone la chapa y la botella siempre se conserva durante los 15 meses, al mínimo. Una botella de champán, para que salga al mercado, al mínimo tiene que estar 15 meses en la bodega haciendo todo su proceso de fermentación y refinamiento del vino, ¿no? Entonces, alguno de vosotros quizás haya visto, o tal vez muchos de vosotros haya estado visitando alguna bodega aquí en Cataluña, como es Freixenet o Codorníu. Son bodegas que se visitan con mucha frecuencia, son muy bonitas de ver, ¿no? Son bodegas muy grandes y son muy interesantes las visitas, ¿no? Entonces, generalmente, o habréis visto también en la televisión, generalmente están en unas piezas de madera, generalmente en forma de pirámide, y están en una posición así. Y hasta hace muy poco tiempo, en todas las cavas, había una persona o varias personas que lo que hacían cada día o cada 3 días, girar un poco la botella. Era ni más ni menos que todas las impurezas que iba depositando las levaduras muertas fuesen depositando en el fondo de la botella. No solo giran la botella, sino que cada semana le van dando una inclinación mayor, hasta que llega a conseguir esta inclinación. Hoy ya no se hace de forma manual, hoy hay unos volteadores que se llaman, que están automatizados y que ellos solo, cada X tiempo, a través del automatismo que tienen, van girando y van haciendo todo este proceso.
pero solamente se ha mecanizado lo que es el proceso de manipulación manual. El resto es exactamente lo mismo. Entonces, como digo, al menos 15 meses está así. Cuando uno acude a una bodega, está viendo que coge una botella y está viendo que todas las impurezas todas las levaduras muertas están a lo largo de toda la botella. Es justo en ese proceso cuando la botella entonces se inclina más. Y así pasa un proceso de 15, 20 días, un mes, dependiendo lo que aquello cuesta depositarse en el fondo, y a partir de ese momento es cuando se produce lo que es el descorchado. A partir de ese momento la botella dentro de la bodega viaja con unas ventosas boca abajo hasta pasar a la zona donde es una zona cubierta, porque tiene que tener seguridad, porque la presión, decía antes que la presión que una botella tiene interna son hasta 6,5 kilos de presión, con lo cual cuando este producto sale es peligroso, puede hacer daño. Entonces está en una superficie de protección y lo que se hace es, en esta posición hay una máquina que quita la chapa que teníamos antes puesta, quita la chapa, primero se congela esta parte del cuello de la botella, como 2 o 3 centímetros, se congela en el instante, se quita la chapa y todo esto que sale aquí, que salió congelado, es toda la porquería, todas las levaduras muertas que tiene el líquido, el vino, y entonces todo esto sale impulsado por la presión que tiene. En ese momento la botella se vuelve a poner de pie y se le añade lo que se llama el líquido de expedición. Ese líquido de expedición consiste ni más ni menos que en un poquito de champán de ese mismo año con una cantidad de azúcares, en función del sabor y el dulzor que cada una de las bodegas quiera que tenga, ¿no? Cuando se trata de un champán o de un cava semidulce, lógicamente pues no tendrá 6-7 gramos de azúcar, sino que tendrá 12 o 14, o depende cada uno, ¿no? Normalmente los champán en el líquido de expedición tienen entre 3 y 6 gramos de azúcar. Una curiosidad que os quiero decir es que cuando decimos de azúcares, nunca es el azúcar de remolacha ni el azúcar que vemos generalmente utilizamos en los cafés, ¿no? Siempre, siempre, siempre es azúcar de caña. El licor de expedición del champán siempre es azúcar de caña. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades bien distintas al azúcar de la remolacha o otros tipos de azúcares, ¿no? Entonces es justo en ese momento, una vez que se le añade el licor de expedición, es cuando se le introduce el tapón de corcho tal cual lo conocemos. El tapón de corcho que se introduce en una botella de champán no tiene la forma de champiñón o la forma de seta como habitualmente lo vemos cuando sale. El tapón de champán, antes de embotellarlo tiene una forma cilíndrica normal. ¿Y por qué? Jesús, te voy a tirar un tapón, ¿eh? Ahí va. ¿Por qué tiene esa forma de champiñón? Porque lógicamente el tapón tiene 48 milímetros de largo y se introducen dentro del cuello de la botella solamente 30 milímetros. El resto se queda fuera para facilitar el agarre y el descorche. Entonces todos veréis, cuando descorcháis un tapón de cava o de champán, veréis que la parte que está tocando el líquido tiene 1, 2 o 3 arandelas. Cuando son champán de muy, muy, muy alto precio, tienen hasta 3 arandelas de corcho natural que están pegadas. El resto del corcho es corcho picado, y colado y prensado. Con lo cual, ese corcho prensado que se llama aglomerado, ese corcho no tiene poder de recuperación. Cuando lo comprimimos, se queda a ese mismo diámetro que lo hemos comprimido. Por el contrario, en lo que es corcho natural, que son las arandelas, este sí que tiene poder de recuperación. Un corcho natural, para no romper la estructura celular del tapón, hemos de comprimirlo por encima de los 2/3 de su diámetro. Por eso el tapón tiene 30 milímetros de diámetro, el cuello de botella tiene 18. Cuando lo comprimimos no hemos roto la estructura celular del tapón del corcho natural, y esto lo que provoca es que cuando lo sacamos, el tapón vuelve a tener un diámetro de 30 milímetros, pero la parte de aglomerado que se ha quedado dentro de la botella sigue teniendo 18, que es lo que tiene el cuello de la botella. Y de ahí es donde se forma la forma del champiñón. Esto es una cosa curiosa, que cuando a alguien le mostramos un tapón de champán antes de embotellarlo, pues se queda sorprendido y dice, ¿y cómo sale después esa forma? O cuando a alguien le dices que no tiene la forma del champiñón cuando se embotella, pues también es difícil comprenderlo.
a mí, cuando empecé con este negocio, también me resultaba curioso comprender este tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos explicado un poquito el proceso, vamos de tiempo bien, y yo no sé, podría estar aquí hablando, a pesar de que mi garganta se empieza a resentir, podría estar hablando hasta mañana sin ningún problema, pero sí que me gustaría romper un poco este silencio que tenemos, que por otro lado os agradezco este silencio, y que empecéis a preguntarme. Ok, venga. Bueno, José. Hola, Elías. Siempre hemos escuchado que llamarse champán o cava era por la procedencia. O sea, que era cuestión de apelación. Sí. Y una vez que tenían el nombre de los franceses, aquí ya no se podía llamar champán, parecido al coñac. Hay que llamar brandy. Exactamente. Pero yo siempre he escuchado que tan bueno puede ser un cava de aquí como un champán francés. Es lo que nos han vendido siempre. Sí, bueno, Luego, otra pregunta, sí, para que luego me las contestas. ¿Qué relación hay calidad-precio entre el cava y el champán? ¿Compensa gastarte ese dinero que yo personalmente no puedo? Y sin embargo, en un cava mediano me lo puedo permitir. Luego, ¿por qué cuando descorcho una botella de champán me aparece en el fondo del corcho una estrella? Sí. En unos y en otros no. ¿Qué diferenciación hay? Sí. Yo no me hagas más preguntas seguidas porque se me van a olvidar. Te respondo a todas las que me hagas después, pero déjame que te responda. Bueno, es cierto cuando has dicho que se llama champán porque viene de la región de Champagne, lo mismo que el coñac es de la región de Cognac, que también es otra región de Francia, ¿no? Los que ya tenemos algunos años hemos vivido cómo los franceses se opusieron a que al cava, que se le llama ahora cava, se llamase champán, porque antes, si os acordáis, se llamaba champán también, ¿no? Y al brandy de aquí también se le llamaba coñac, hasta que se opusieron y dijeron que no. Lo mismo ocurre con Rioja. En Argentina hay una región que se llama Rioja, que el anterior presidente de Argentina, Menem, era de la región de Rioja. Yo estuve visitándoles una vez porque estuve visitándole al presidente Menem en su bodega para venderle tapones. Afortunadamente no llegamos a hacer una operación porque poco después llegó el corralito y hubiese sido uno de los primeros que hubiese dejado de pagarme. Afortunadamente no tuvimos esa tentación, ¿no? Pero cuando yo visité Rioja dije, bueno, ¿por qué Rioja de España se opone a que esta región tan pobre y perdida aquí en el culo del mundo puedan vender su vino si no van a salir de aquí de Rioja? Cosa que no ocurría lo mismo con los catalanes o con los de Jerez con el tema del brandy, ¿no? Entonces, en el cava se prohibió llamarle champán y también se prohibió poner en la botella método champanois. Ahora se pone método tradicional, que de alguna forma la forma de elaborarlo es parecido, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta que me decías, de qué diferencia puede haber en un cava o en un champán si justifica el precio, esto de alguna forma yo empezaba a decirlo al principio, ¿no? Esto es cuestión de, primero, es cuestión de tradiciones, es cuestión donde uno ha nacido, se ha criado, la cultura y el poder adquisitivo que ha tenido, y después es cuestión de gustos. Hay a quien le gusta más un vino de Murchante, hay a quien le gusta más un vino de Ribera de Duero, hay a quien le gusta más un vino de Olite, hay a quien le gusta más... En estas cosas es muy difícil decir, el champán es 100% mejor que el cava. Yo te puedo decir, Elías, y os puedo decir a todos vosotros, que yo con todo el empeño que tenía de coger un día la importación de un champán francés, estuve casi 4 años probando montones de champán. Cada vez que yo iba a Francia a ver clientes míos de vino, tenía oportunidad de comprar alguna botella de champán, que por cierto, algunas de ellas se venden muy baratas cuando estás en Francia, ¿no? Te puedo decir que he bebido champán imbebibles, imbebibles. De la misma forma que he bebido cavas hace poco para contrastar la calidad de un cava que está empezando a coger fama y que me costó 32 euros la botella, la tuve que tirar por la fregadera directamente, y era un cava de 32 euros. Y yo he bebido champán tremendamente malos. El equilibrio está, a lo mejor, no todo el mundo tenemos la suerte, como en este caso tengo yo, de poder conocer muchas bodegas de champán, muchas bodegas de vino, no solo de España, sino de buena parte del mundo, y hablar con profesionales del sector. Bueno, mi criterio en este caso no vale. ¿Por qué? Porque estaré influenciado que este vino me gusta más porque en este momento lo probé en esta bodega con este enólogo, me dijo no sé cuántas cosas y resulta que vas a venir tú y vas a decir, pues este vino a mí no me gusta nada. Bueno, pues esto es así.
Hay que reconocer otra cosa importante, y es que los franceses como los italianos son unos verdaderos artistas comercializando las cosas. Indistintamente de que el champán es tremendamente bueno cuando es bueno. Y de hecho hoy vas a tener oportunidad de decirme si te gusta el Marilyn o no te gusta el Marilyn, ¿no? Pero los franceses son extremadamente buenos comercializando sus productos. Tanto es así que los vinos más caros del mundo son los Burdeos. Y los vinos, ahora que no sé si habrá aquí algún vinatero de Burdeos, que creo que no, y si no, tendré ocasión de discutirlo después con él, si quiere con micrófono y sin micrófono. Muchos de los grandes vinos de Burdeos tienen lo que aquí en España llamamos un defecto muy grande, tienen Brettanomyces. Brettanomyces es una bacteria, una levadura, perdón, que está dentro de la bodega y que es un proceso que huele a cuero, a piel, y que cualquiera de nosotros aquí en España que vendiésemos un vino y que nos sale Brettanomyces en la bodega, lo devolverían. Y casi con toda seguridad, te sirven en un restaurante un vino que sabe con Brettanomyces y seguro que se devuelve y seguro que dirían que es culpa del corcho. No es culpa del corcho, es culpa de limpieza de la bodega, generalmente de las gomas de trasiega y tal, ¿no? Bueno, pues los grandes vinos, Chateau Lafite, Chateau Latour, Petrus, vinos que valen 6.000, 8.000, 12.000, 15.000 botellas, muchos de ellos se venden con la garantía, no lo dicen que tiene Brettanomyces, evidentemente que no, pero dicen en la cata que ese buqué especial que tiene, típico de Burdeos, es porque es la bomba, es la hostia, pues muchos de ellos son Brettanomyces. Por eso digo que todo este tipo de cosas está así. Y en cuanto a tu tercera pregunta de la estrella, pues esto es ni más ni menos que es una marca que cada bodega le quiere poner. Cuando es una marca con la estrella es genérica, es una marca genérica, que el corchero, si no te dice nada el bodeguero cómo quiere marcarlo, a veces por cubrir un poco la calidad de la cabeza del tapón, pues le marcas un poco para que no se vean los defectos. Y si el cliente no te dice nada, pues le pones una estrella. Generalmente casi todos ponen su marca, generalmente. Pero el hecho de que tenga una estrella no significa ni que sea mejor calidad ni peor calidad. Simplemente porque el cliente lo ha querido marcar así, o el corchero, el fabricante de corcho, no le ha pedido ninguna marca y ha decidido marcarle con una estrella, nada más. No sé si he respondido a tu pregunta. Perfecto, pero tengo otra. Venga. ¿Por qué unas pide de denominación champán y otras pone champán cubé? ¿Qué quiere decir cubé? El cubé quiere decir que es... El cubé quiere decir lo que vamos a probar hoy es cubé. Cuando es un cubé, quiere decir lo que decía al principio, que es un Premier Cru. Si es un Premier Cru, normalmente lleva un porcentaje de años anteriores para estabilizar la calidad. Cuando es un Premier Cru, en la denominación de champán hay grandes Cru, lo que diríamos aquí en España, grandes pagos y primeros pagos. Es lo mismo que grandes Cru y Premier Cru. Es una zona determinada de la región del champán que se considera que la calidad de la uva es de mejor calidad. Normalmente esto corresponde, el Premier Cru y Grand Cru pertenece a 25 pueblos de la zona de Champán. Solamente 25 pueblos tienen esa denominación de Grand Cru o Premier Cru, porque son las que tienen la mejor calidad de uva. Y normalmente están en el Valle de Manet, es un valle precioso, precioso, que yo no recomiendo que visitéis en invierno porque, como decía, podéis encontrar 12, 14, 16 grados bajo cero, pero sí bien avanzada la primavera o en verano, es una zona preciosa, muy tranquila, donde se pueden beber muy buenos champán a un precio muy asequible. Y nunca en un restaurante, porque en un restaurante una copa de champán generalmente vale entre 14 y 16 euros, es muy caro, pero lo que es en las bodegas se puede conseguir beber buenos vinos, buenos champán a un precio muy interesante, muy interesante. Un aplauso muy fuerte. Gracias. Bueno, vamos a hacer el sorteo de la botella que nos dice José. No tengo número, así que si no os importa, lo saco. A ver, el número premiado es el 36. 36, 36.
Mira que lo he movido, ¿eh? Lo ha repartido allá, ¿eh? Sí, lo ha repartido estas tres. Lo ha hecho trampa, ¿eh? Bueno, un aplauso. La botella así. Ahora. Ay, qué bueno. No, espera, ya te explico yo ahora. Sí, vamos al cambio, ¿no? Bajo yo a... Bien, te dejo el micrófono. Aquí se ve distinto todo, sí. Bueno, vamos a... Jorge, ¿dónde está el champán? Ah. Bueno, os decía antes que de alguna forma vamos a dar algunas indicaciones. Los franceses dicen de finura, que tenemos que publicitar, que hay que abrir el champán con cierta finura. O la verdad que tienen, de alguna manera tienen razón, pero aquí en España tenemos la cultura que tenemos y seguimos las tradiciones que nosotros seguimos, ¿no? Hay que darse cuenta que aquí en Champán, como en la zona de Cataluña donde se produce el cava, de la misma forma que nosotros aquí bebemos vino a cualquier hora del día, a media mañana antes de ir a comer o antes de ir a cenar, hacemos chiquiteo, ellos hacen lo mismo con el champán, es su producto, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a, cuando descorchamos una botella de cava o una botella de champán, generalmente lo que provocamos es que haya mucho barullo, mucho ruido, que media botella de champán se nos vaya con la espuma para afuera, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de alguna manera es que el poder adquisitivo de muchos de todos nosotros solamente nos permitía beber cava cuando era un cumpleaños, una comunión o cualquier cosa, y generalmente siempre en los postres, al final de la cena. Bueno, esto es lo que nunca un francés hace, ¿no? El francés normalmente cuando tienen costumbre los sábados y los domingos, cuando van a tomar el aperitivo, en toda la zona de Francia, tanto el Mediterráneo como el Atlántico, hay mucha cultura y mucha producción de ostras, ¿no? Son de cultivo, pero hay mucha producción. Y es muy costumbre, hay mucha costumbre a las 12 del mediodía juntarse un grupo de personas, así como aquí vamos a tomar un vino, pues ellos se juntan y van a tomar una docena de ostras con una botella de vino blanco o una botella de champán, que en este caso generalmente no suele ser champán de calidad, sino que es un champán que se llama Cremat, que es un champán de más baja calidad y que está más al sur de Francia. No se llama champán, se llama Cremat. Y en otra zona de Francia se llama espumoso, ¿no? Entonces, ellos, como digo, suelen tomar champán Cremat cuando van de aperitivo, y cuando van a comer y deciden tomar champán, empiezan desde la entrada de la comida a tomar champán hasta el final del postre, o incluso después del café continúan tomando champán, ¿no? Yo estaba hace, creo que eran 3 o 4 semanas, con una gente de Madrid comiendo en el asador Chistu de Madrid, donde habíamos quedado desde hacía tiempo marcada esa reunión eran una serie de restaurantes y unas bibliotecas importantes de Madrid que querían ver la posibilidad de introducir nuestro champán dentro de sus negocios, ¿no? Y entonces, bueno, pues de repente uno se da cuenta que está entre profesionales del sector, porque decidieron, bueno, cuando quedamos a la comida dijeron: decide tú qué champán vamos a tomar, y en función del champán que quieres que probemos tendrás que elegir después la comida. Efectivamente, también es cierto que hay un tipo de champán para cada comida. Por ejemplo, es muy tradicional en Francia llevar un Blanc de Blanc para aperitivos. Un Blanc de Blanc es un champán hecho exclusivamente en toda la región de Champagne, es lo mismo. El Blanc de Blanc se hace exclusivamente con uvas de Chardonnay, por tanto uvas blancas 100%. Este es un champán más suave que se utiliza siempre para aperitivos. Entonces, lo que hicimos en esta comida, en un aperitivo abrimos una botella de champán de Blanc de Blanc, después pasamos a un aperitivo un poquito más potente y abrimos lo que era un Gran Reserva, que era un cuvée de Gran Reserva Premier Cru.
Ahí se nota cuando pruebas distintos champán a lo largo de una misma comida o de una misma cena, es cuando notas el salto tan grande que hay de un tipo de champán a otro, siendo de la misma bodega y siendo todo champán. No es lo mismo un Blanc de Blanc hecho exclusivamente de Chardonnay que un Gran Reserva que está hecho de Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir, ¿no? Que son las tres bodegas. Se nota el salto muy grande. De ahí pasamos a un surtido, a un picoteo de surtido troceado de pescado, donde ahí abrimos el milésime, la botella que le ha tocado a la chica, ¿no? Abrimos un milésime blanco, que está también en rosado, y que es muy propio para el pescado, también para la carne, pero para la carne tenemos otro distinto, ¿no? Abrimos eso y ahí notaron todavía un salto mayor, un champán mucho más fino, un champán más elegante, un champán mucho más agradable, y ahí pidieron ver la botella. La botella, como habéis podido ver, tiene una presencia muy interesante, muy bonita, muy tal, y quedaron sorprendidos. Acto seguido preguntaron el precio. Hasta entonces no habían preguntado el precio porque los otros champán decían que estaban muy correctos, muy bien, pero bueno, eran champán. Ellos son profesionales del tema y estaban muy habituados, están muy habituados a beber champán de otras muchas casas, y hasta ahí les parecía muy rico, muy bueno, pero no les había llamado la atención en exceso. Cuando ya pasamos a este milésime, ahí sí que ya pidieron la botella para ver, pidieron el precio, y todo esto les resultó muy interesante. Después del pescado, pedimos un surtido de carne troceada y pasamos a un Blanc de Noir. Para mí, para la bodega, la estrella es el milésime. Para mí, que me gusta mucho más la carne que el pescado, el Blanc de Noir, permitirme la hostia. Cuando ellos probaron el Blanc de Noir, que es un vino hecho, es un vino blanco hecho exclusivamente con uvas negras, con un Pinot Noir. O sea, es curioso, pero es así. Entonces, ahí es donde te das cuenta las diferencias que existe de hacer un vino con una uva o con otra, y la diferencia a la hora de elaborarlo, ¿no? Son cosas bien distintas. Pero bueno, dicho esto, los franceses dicen que nunca hay que hacer barullo. España llevamos mucha fama, yo viajo mucho a Portugal porque la compra de tapones de corcho lógicamente viene de Portugal, porque ellos tienen el 70% de alcornoque del mundo, y en los últimos años mis viajes son más Portugal y Francia, y ya no tanto como hacía antes Brasil, Chile, Argentina, África del Sur y todo esto, ¿no? Pero siendo Portugal un país próximo y un país tal, no solamente los franceses, también los portugueses dicen que cuando hacen algún crucero y van españoles, a los únicos que se les oye es a los españoles. Los que más barullo hacemos somos los españoles. Y cuando se abre una botella de champán en un barco, dice que se nota que la han abierto los españoles, porque la agitan para que salga el champán disparado, para que haga ruido, y todos gritando y tal. Bueno, esto es una de las cosas que llama la atención cuando uno está en Francia y abre una botella de champán. Una botella de champán, un francés dice que nunca tiene que hacer ruido. Para eso, ¿cómo y de qué forma se consigue? Se consigue minando la botella. Si abres la botella así o si la agitas, evidentemente va a tener ruido, ¿no? Entonces, generalmente la botella se pone en posición inclinada, nunca apuntando a ninguna persona, y esto sí que os pido que por favor lo lleguéis a rajatabla porque es muy serio. Decía antes y he repetido varias veces que la botella tiene 6,5 kilos de presión, y un tapón salido disparado a 6,5 kilos de presión puede hacer mucho daño. Hay muchas personas que se han hecho daño con la presión de un tapón. Por tanto, cuidado con esas bromas de apuntar a alguien cuando descorchemos una botella. Procurar hacerla inclinada, sacar el tapón de poco a poco, y como mucho tiene que hacer plop. Y nada más. De esa forma nunca saldrá burbuja, a no ser que Jorge, mi sobrino, me haga quedar mal esta noche y haya agitado alguna botella. Entonces me va a salir mal. También hay que darse cuenta que yo he venido con ellas desde Pamplona, también han venido agitadas en el coche. Eso por un lado, y luego con la copa se sirve con la botella inclinada y la copa también inclinada. De esta forma conseguimos, estas lógicamente no son copas de champán, pero cuando tenemos copa de champán, inclinamos la botella, inclinamos la copa, solo de una vez serviremos el contenido de la copa. Nunca la copa la tenemos que llenar hasta arriba, más bien media. Aquí en este caso no, son copas de vino de agua, aquí echaremos un poquito, y hay que darse cuenta que tenemos una cata, que no tenemos aquí la fiesta del champán, tenemos una cata. Yo estoy encantado de la vida. Cuando quiera el ayuntamiento, cuando quiera alguien, hacemos la fiesta del champán, ningún problema, ¿eh? Pero entonces lo que quiero decir es que servir de una forma fina es inclinándola
nunca poner un paño en la botella tiene que estar al descubierto, sin paño. Las botellas de champán, para dar mayor durabilidad al vidrio, tienen siempre el culo hendido, que se llama. Entonces se pone el dedo pulgar en el fondo de la botella y de esta manera se inclina la botella para servir junto con la copa también inclinada. Si alguna vez, por lo que sea, hemos agitado la botella y va a tener mucha burbuja y sale la burbuja, aunque es poco ortodoxo, con colocar el dedo encima de la copa deja de salir burbuja, ¿eh? Otra de las diferencias, Elías, dentro de que ya te has atrevido tú, el único, a hacer preguntas, la gran diferencia entre un champán y un cava es que cuando tenemos en estas copas tal vez no, porque vamos a poner poca cantidad, por lo que decía antes, y no se va a poder apreciar, pero cuando estamos con una botella, con una copa propia de cava o de champán y la ponemos a la mitad, tú vas a ver que en un champán la burbuja es fina comparado con un cava, que la burbuja es gruesa, y la burbuja de champán nunca deja de salir, siempre está saliendo. Sale del centro y del fondo de la copa hasta arriba. Cuando tenemos un cava hay un momento que deja de salir la burbuja, ni gorda ni fina, no sale burbuja. Otra cosa importante a la hora de que bebamos champán, para poder saborear y para poder disfrutar del sabor del vino que estamos bebiendo, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, que generalmente es un producto caro, aunque tenemos la suerte de que estoy en mi pueblo y a través de mi sobrino Jorge en las piscinas vende champán, y he querido yo hacer un precio especial para que todo el que quiera del pueblo tengamos el placer, de la misma forma que tenemos hoy el placer de presentar un gran champán en el casino de Cadreita de mi pueblo. No solamente en Madrid pueden presentar un champán, también en el casino. De la misma forma, yo he querido que en Cadreita el precio del champán sea un precio asequible. No tiene por qué gastar 50 euros en una botella de champán mediano. Para gastar 50 euros aquí no lo vas a gastar nunca en una botella nuestra, y vas a gastar 35 euros en una botella que en la vinoteca te va a costar 70 o 80 euros sin ningún problema. Y eso es asequible para un momento dado como son las Navidades. A pesar de la crisis, todo el mundo nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, decir una cosa, cuando bebemos champán hay que darse cuenta que es un producto elevado de precio, por tanto no lo podemos beber como si bebiésemos agua, tampoco podríamos por la burbuja. Pero una cosa muy curiosa para saborear lo que es el champán como tal es beberlo en sorbos pequeños y meterlos en la boca a través de los dientes de arriba, ¿no? Dejarlo pasar al paladar a través de los dientes de arriba. De esta forma sentiremos la burbuja dentro de la boca, dentro del paladar sentiremos la burbuja y sentiremos de alguna forma el dulzor que tiene, en este caso, el Chardonnay que vamos a probar de Marilyn Monroe, que está en un 65% me parece de Chardonnay, 60 o 65% de Chardonnay, 20 o 25 de Pinot Meunier y el resto de Pinot Noir, ¿no? Entonces, bebiéndolo de esta forma es como realmente saboreamos, apreciamos lo que es un verdadero champán. Cosa que en el cava esto no podemos hacer porque la burbuja es más gorda. Insisto que no hablamos de que sea mejor o peor. Habrá gente que le guste más el cava y es respetable y nada más, ¿eh? Entonces, dicho esto, si os parece, no os quiero cansar más, vamos a entrar ya a lo que es la esencia de lo que estamos reunidos aquí, para luego ver las sevillanas que veo que ya están ahí en el fondo, ¿de acuerdo? Venga. El que quiera que venga, ¿no?